En este trabajo se presentaron los temas vistos en la materia de elementos diagnósticos de audición y equilibrio. A lo largo de este curso se vieron los temas de anatomía y fisiología del oído, en cuántas partes se divide el oído y cuáles eran las funciones de cada uno. También realizaremos pruebas audiométricas para medir el nivel de audición del paciente y darnos cuenta si se detecta alguna hipoacusia. En cuanto a la logoaudiometría, se utiliza para ver la capacidad de una persona para percibir el lenguaje hablado de una manera correcta. Se realizaron pruebas con diapasones correspondientes de la prueba de 3 autores que son Weber, Riné y Sauvage. En la prueba de voz se explicó de qué manera y a qué decibeles puede escuchar una persona dependiendo de qué manera se le habla. En la exploración infantil veremos cómo está la audición y si no tiene alguna afectación que pueda dañar el desarrollo del lenguaje y el habla. En el equilibrio se explicó qué sistemas son importantes para nuestro equilibrio y postura y qué pruebas podemos aplicar para poder diagnosticar un buen equilibrio, como prueba de Romberg, prueba de Unterberg, prueba de índices y prueba de Marshall-Babinski. Es por ello que todos los temas que recaban a la materia de elementos de diagnóstico son de suma importancia para el ser humano, ya que a través de ellos podemos reconocer algunos de los componentes fundamentales que incorporan a la materia. Bueno, a nosotros nos tocó la anatomía y la fisiología del oído. El oído se divide en 3 partes, que es el oído externo, el oído medio y el oído interno. Ok, el oído externo es el que recolecta las ondas sonoras y las envía hacia la membrana timpánica mediante el conducto auditivo externo, que es el que vemos aquí. Bueno, el oído externo se compone de lo que es la concha, el meato auditivo externo, el hélix, la raíz de hélix, la cola de hélix, el antehélix, el trago, el antitrago y el óvulo. Ok, este mismo está formado por el pabellón auricular y el conducto auditivo externo, que es el que envía las ondas sonoras hacia el oído medio. Bueno, ahora vamos a hablar del oído medio. Bueno, el oído medio se encarga de intensificar las señales sonoras y enviarlas hacia el oído interno, y también se encarga de proteger al oído interno de señales fuertes. Este mismo está compuesto por los ligamentos, el conducto auditivo externo, llega hasta el tímpano y la caja timpánica, pasa aquí a la trompa de Eustaquio, a la ventana redonda y a la ventana oval, y aquí mismo se encuentran los huesecillos que son el martillo, el yunque y el estribo. Bueno, igual manera, pues está formado del tímpano, que su función principal es recibir el impacto pues, de las señales sonoras, y en la membrana timpánica lo mismo, que está pues, separada del oído externo del medio. Y aquí mismo también, como comentamos, están los huesecillos, que van compuestos del martillo, el yunque y el estribo y la trompa de Eustaquio. Bueno, ahora pasamos con el último conducto, que es el oído interno, que este mismo transforma las ondas sonoras en impulsos eléctricos, y este mismo los transmite hacia el cerebro, donde pasan a las zonas de interpretación, que vendrían siendo la 41, 22 y 42. Bueno, en el oído interno se encuentran lo que son los 3 canales semicirculares, la cóclea, el nervio coclear. En la cóclea se encuentran 3 rampas, que es la rampa timpánica, la rampa vestibular y la rampa media. En la rampa vestibular y en la rampa timpánica se encuentra lo que es la perilinfa, y en la rampa media se encuentra lo que es la endolinfa. Yo les voy a hablar sobre la vía auditiva. Bueno, las células ciliadas hacen contacto sináptico con las dendritas de las neuronas aferentes primarias, que forman parte del nervio vestibulo-coclear u octavo par craneal. Estas se encuentran en el ganglio espiral y llevan la información a los núcleos cocleares. A partir de los núcleos cocleares, las fibras nerviosas secundarias ascienden. Estas fibras llegan a los núcleos del complejo olivar superior, que recibe la información de los 2 oídos, hacen revelo en las siguientes neuronas. Los axones postsinápticos del complejo olivar junto con los axones del núcleo coclear forman el hemisco lateral, ascienden hasta el mesencéfalo y hacen sinapsis en los colículos inferiores. Los axones postsinápticos de los colículos inferiores ascienden y llegan al núcleo geniculado medial del tálamo, en donde hacen sinapsis. A partir del tálamo, las fibras postsinápticas forman la radiación acústica,
que llega a la corteza de audición primaria en el lóbulo temporal. Cada oído interno envía impulsos a las cortezas temporales de ambos oídos y estas llegan a las áreas de asociación 41, 42 y 22 de Brodmann. Yo les hablaré sobre la clasificación de las hipoacusias según la Organización Mundial de la Salud, el cual nos indica que si la percepción va desde los menos 10 a 25 decibeles se considera la audición normal, si va de 26 a 40 decibeles se considera superficial, de 41 a 60 se considera moderada, de 61 a 80 va considerándose severa y de 81 a 100 se considera ya una hipoacusia profunda. Vamos a realizar la prueba del otoscopio. Primero que nada, el otoscopio es una lupa que ilumina la cavidad del oído y para esto vamos a levantar la oreja del paciente abriendo la cavidad y introduciremos el otoscopio y observaremos. Ok, bueno, aquí se encuentra la membrana timpánica con una coloración aperlada y no tiene perforaciones y todo se encuentra muy bien. Bueno, antes de realizar la audiometría tenemos como primer paso hacer una otoscopía, que vamos a utilizar el otoscopio, que es una lupa que ilumina la membrana timpánica. Bueno, aquí como primer paso vemos que la paciente tiene su oído, su oreja normal, solamente cuenta con una expansión, pero eso no afecta para nada su audición. Así que vamos a comenzar jalando la oreja un poco hacia atrás y introduciremos el otoscopio con cuidado para no lastimarla. Aquí podemos observar que tiene la membrana timpánica de un color aperlado. No encuentro perforación alguna y tiene buen movimiento. Y este procedimiento lo vamos a realizar también en el otro oído. Bueno, para la realización de la audiometría, el paciente debe de estar dentro de una cámara sonoamortiguada. Primero se van a utilizar unos auriculares en donde el lado izquierdo es el azul y el derecho es el rojo. Estos al momento de colocarlos van a transmitir unos sonidos en donde el paciente, en este caso yo, voy a decir si los escucho o no. A partir de un botón señalo cuando los escucho y en caso de no escucharlo, simplemente no lo presiono. Fuera de la cabina va a estar el audiómetro, que es el que envía los impulsos y es donde, a partir del audiómetro es donde recibo yo los sonidos. Bueno, vamos a empezar primero con el audiómetro. El audiómetro funciona de la manera en que en el botón rojo se oye el oído derecho y en el botón azul el oído izquierdo. Con este se grafican los desniveles y con este botoncito los hertz, que se va subiendo y se va bajando. Y en este de aquí que dice responde es la respuesta al botoncito que está allá adentro. Ahora, después de que hacemos las frecuencias y marcamos aquí en decibeles y tenemos la respuesta desde la cabina, se grafica del lado izquierdo empezando en 1000, 4000, 8000, 125, 250, 500 y en 1000 la graficamos las frecuencias en decibeles marcándolas acá según el oído, sea izquierdo o derecho, y según la respuesta que haya a partir de los 30 decibeles, que es la audición normal. Y aquí marcamos el umbral auditivo de la persona dentro de la cabina. Obviamente ya pusimos al paciente los audífonos correspondientes del lado que es. Y ahorita vamos a empezar con la frecuencia de 1000, que son los hertz, y en 30, que es la audición normal. 30 decibeles. Aquí mandaremos el sonidito. Ahí aquí hubo respuesta. Vamos bajando. Vamos bajando. Hubo respuesta y seguimos bajando. De 5 en 5 va bajando los decibeles. Cuando no hay respuesta, volvemos hacia los 10 decibeles. Volvemos a bajar a 5. Confirmamos en 10 que haya respuesta. Y esa es nuestra respuesta a los 1000 Hz en 10 decibeles. Después subimos
a 2000, que es la siguiente frecuencia. Empezamos en 30, que es la audición normal. Respuesta, y seguimos bajando de 5 en 5. Confirmamos en 5. Volvemos a bajar a 0. Volvemos a confirmar en 5 y la respuesta sería 5. Ok, después de pasar a todas las frecuencias y todos los decibeles, graficamos el oído izquierdo a la respuesta que tuvo, que es esta, para después pasarla a la interpretación. Y ahora vamos a pasar con el oído derecho, empezando otra vez en 1000 Hz y con 30 decibeles de audición normal. Ok, empezamos. Mi vamos bajando de 5 en 5. Ahí ya no hubo respuesta, subimos al 10. Volvemos a confirmar. Y su respuesta en 1000 son en 10 decibeles. Ahora lo subimos a 2000 y volvemos a la frecuencia de 30. Ahí ya. Su frecuencia es en 5. De 2000. De 2000. Ya he interpretado los resultados que nos dio en la audiometría la paciente y ya graficados, en el lado izquierdo presenta una audición normal en todas las frecuencias proyectadas en su oído izquierdo. Sumando las frecuencias que se presentaron y la respuesta que hubo, muestra un 5 en total, que es su audición normal dentro de los parámetros de la OMS. Y en el oído derecho podemos observar que presenta una audición normal en las frecuencias de 2500, 250. 500, 1000, 2000, 4000 y 8000, con una hipoacusia leve en la frecuencia de 125, dando un total de 5 en que es audición normal. Bueno, yo voy a hablar de la logodometría. Los tonos más importantes que entran en la formación de la palabra son 500, 1000 y 2000, con el objeto de comprender las dificultades que tiene una persona sorda para poder captar la palabra hablada. La audición tiene dos principales funciones. La primera es la captación, la segunda es la discriminación de la palabra. La primera se encarga de que la persona escuche la palabra y la segunda de que pueda entenderla, que es la discriminación. Por ejemplo, una persona hipoacúsica puede escuchar mal una conversación, pero mediante un proceso psíquico la puede entender. Mentalmente, los sonidos efectuosos, que estos llegan a la corteza cerebral. En la logometría se busca hallar la captación y la discriminación del oído para el lenguaje, estableciendo un porcentaje de palabras correctamente comprendidas con la necesaria intensidad para que éstas puedan ser expresadas. Para efectuar la medición de la palabra se efectúa mediante un celular, midiendo los fonemas de una forma grosera. La logometría tiene 4 umbrales, que el primero es el umbral de la voz, que está siempre en 0%, el umbral de la palabra, que está en 10%, el umbral de la captación siempre tiene que estar en 50% y el umbral máximo de discriminación en 100%. Weber y Riner validaron en su trabajo el empleo de los diapasones, que en la actualidad es una herramienta fundamental de la exploración, cuando pruebas no son muy concordantes. Se utilizan fundamentalmente diapasones de 256 Hz, 512 Hz, 1024 Hz y 2048 Hz. La prueba de Riner consiste en comparar la audición de nuestro paciente, ya sea por vía aérea o por vía ósea. El Riner positivo es cuando nuestro paciente escucha más por vía aérea que por vía ósea. Esto quiere decir que tiene una audición normal. El Riner positivo absoluto es cuando nuestro paciente
escucha exclusivamente por vía aérea. Esto quiere decir que nuestro paciente tiene hipoacusia de percepción. Y el RINE negativo es cuando nuestro paciente escucha por más tiempo por vía ósea. Esto quiere decir que nuestro paciente tiene hipoacusia de conducción. El RINE negativo absoluto es el que escucha solamente por vía ósea, y esto quiere decir que tiene una hipoacusia severa o profunda. Bueno, ahora vamos a hacer la prueba de RINE. Esta consiste en comparar la audición del paciente ya sea por vía aérea o vía ósea. Vamos a activar el diapasón. Aquí lo vamos a poner por vía aérea. Me comentas cuando ya dejes de escuchar el sonido. Ya. Ok. Ahora lo vamos a hacer por vía ósea. Bueno, igual vamos a activar el diapasón y lo vamos a poner aquí en la parte de atrás. Me comentas cuando ya dejes de escuchar el sonido. Bueno, ya. Como pudimos ver, ella tuvo mejor una audición aérea que ósea, que sería un RINE positivo, lo cual nos quiere decir que tiene una audición normal. Ahora vamos a checar el oído izquierdo. Vamos a activar el diapasón y lo ponemos en vía aérea. Me comentas cuando ya dejes de escuchar el sonido. Ya. Y ahora lo volvemos a activar y sería por vía ósea. Me comentas cuando ya dejes de escuchar el sonido. Ya. Como pudimos ver en el oído izquierdo, se presenta un RINE negativo, que es una hipoacusia de conducción leve. En la prueba de Swabatch, que es una de las pruebas académicas, vamos a utilizar un diapasón de 128 Hz. Para esta prueba vamos a hacer vibrar el diapasón y colocarlo en la mastoides de ella para que ella nos diga en qué momento deja de escuchar. Vamos a medir el tiempo de la duración del sonido y comenzamos. Ya. Okay. Ahí podemos ver que duró un aproximado de 13 segundos y ahora lo comprobamos conmigo, que soy el examinador y que me considero normoyente. Ahí podemos ver que yo tuve 10 segundos de sonido y así es como podemos comparar los segundos de escuchar de mi paciente y los segundos de que yo escuché. También lo podemos reiterar con un diapasón de 250 Hz, nada más para comprobar si la diferencia es muy... En los resultados de nuestra prueba pudimos ver que nuestra paciente tuvo una duración de percepción de sonido de 12 segundos y yo una de 10, por lo que se considera como un Swabatch corto, y en caso de haber sido un Swabatch largo, debió de haber durado más de 20. Bueno, enseguida vamos a poner a prueba la prueba de Weber, que consiste en hacer la prueba con el diapasón. Enseguida voy a poner en función el diapasón, se lo voy a poner en la parte media de la frente y me vas a decir cuando dejes de percibir el sonido. ¿Ya? ¿Listo? Ya. Ok, esto es nada más para configurar si se lateraliza el sonido. A ver. Y me dices cuando dejes de escuchar el sonido. Ya. ¿Listo? Muy bien. Entonces esto sería todo. Gracias. A mí me corresponde explicar el tema de prueba de voz. Bueno, la prueba de voz se realiza de la siguiente manera. Primeramente, pues tiene que estar a 76 centímetros de distancia entre paciente y evaluador. Se utilizan algunas palabras que pueden ser las utilizadas previamente en la logoaudiometría y pues se evalúan varios rubros, que son voz cuchicheada, voz
levemente cuchicheada, voz alta, voz moderada y voz gritada. Y bueno, para pues los resultados que pueden obtener es que, por ejemplo, si el paciente escucha la voz levemente cuchicheada, la pérdida es de 30. Si el paciente escucha la voz fuertemente cuchicheada, la pérdida es de 45. Si el paciente escucha la voz moderada, la pérdida es de 60. Si el paciente escucha la voz alta, la pérdida es de 75. Y por último tenemos el nivel más alto, que es cuando el paciente escucha únicamente la voz gritada, lo cual nos indica que la pérdida de audición es de 90 decibeles. Hablar sobre la audiología infantil. Esta consiste en la exploración de la audición en niños y bebés y es muy importante ya que nos ayuda al desarrollo de los niños. Hay diferentes pasos para determinar el diagnóstico audiológico y el tratamiento. El paso es la adquisición normal del lenguaje en el niño. Aquí durante las primeras semanas el niño llora, grita, acompañado de movimientos relacionados con el acto, ya que el llanto es considerado como hambre, sed, dolor. Bueno, después está la etapa del balbuceo, que son sonidos de una sola sílaba como ba, da, ma. Después llega el periodo de imitación. Esa es una reproducción de los sonidos que oye antes del segundo semestre. El segundo paso es la causa de fallas en la adquisición del lenguaje. Aquí podemos encontrar los antecedentes hereditarios que surgen del parentesco de los papás, la salud de los mismos o antecedentes del lenguaje por parte de la familia materna o del paterno. Pues siguen las causas congénitas. Aquí se le pregunta a la mamá si tuvo alguna enfermedad infecciosa durante el embarazo. Secuelas que quedan durante el parto, que son las siguientes, que es la agnosia, placenta previa al embarazo, el parto prolongado y traumatismo por uso de forceps y el estrecho pélvico, que aquí se usa la cesárea, dolores de parto. El tercero, que es el diagnóstico diferencial del niño que no habla. Aquí encontramos 4 que son los más importantes, que la primera es la sordera periférica, la segunda es la fase infantil. Aquí no define el proceso del niño, porque el niño no pierde una función que tenía, sino que tiene dificultad para adquirir la función. El déficit mental y la esquizofrenia. Como 4 puntos tenemos técnicas para investigar la sordera. El niño de 3 años, las pruebas son las siguientes, que son los sonidos puros de las palabras, juguetes sonoros. El niño de 3 a 7 años, tonos puros, audiometría de la palabra, como la prueba de Pep Shop y la audiometría por el juego. En niños de más de 7 años está la audiometría tonal, la logoaudiometría. Y como quinto tenemos la reeducación del niño sordo. Aquí es necesario que sea atendido por un profesional y también es importante el uso de audífonos cuando sea indicado por un profesional. Hablaremos sobre los síndromes vestibulares. Existen diferentes tipos. Uno es cuando no se presenta ningún síndrome, que esto significa que pues no hay ningún tipo de afectación a los canales semicirculares ni a ningún órgano del equilibrio. Luego sirve el síndrome vestibular central, que pues nos indica una alteración en el sistema nervioso. Luego sigue el síndrome vestibular mixto, que nos indica una alteración en el sistema nervioso y en el octavo par craneal. Y luego sigue en el síndrome vestibular periférico, que nos indica una alteración en los canales semicirculares o trículo-sáculo. Bueno, como sabemos, el sistema vestibular contiene algunas células, entre ellas la pilosa y las epiteliales. Estas contienen cilios que tienen actina y miosina. Estas están conectadas directamente con el nervio vestibular y generan un transmisor sináptico que llega a nuestro cerebro a través del glutamato, que es el encargado de estimular las dendritas
descritas de las neuronas sensoriales. Así es como podemos generar un estímulo a través de la percepción de esta sensación. Como dije, los cilios son parte de las células pilosas y epiteliales. Los cilios contienen otolitos abastecidos de carbonato y calcio. A partir de esto, los otolitos van a moverse generando una regulación en el movimiento a partir de, congruencia, de la gravedad. Y así es como vamos a regular nuestra posición corporal. Después de toda esta generación y activación de mecanismos, el aparato vestibular nos va a proporcionar que nosotros podamos mover con eficacia nuestra cabeza y nuestro cuerpo. Los movimientos superiores son los movimientos que se generan de arriba hacia abajo y viceversa. Los movimientos posteriores son aquellos que se generan de manera lateral hacia nuestros hombros, de derecha a izquierda y viceversa. Los movimientos que son laterales van a generar que podamos mover la cabeza de derecha a izquierda y viceversa. En ocasiones, con estos movimientos, o al movernos nosotros corporalmente y desplazarnos, podemos percibir o tener la sensación de vértigo. Esta es una sensación más no una enfermedad. El vértigo consiste en el desequilibrio o la sensación de movimiento a pesar de que nosotros estemos en una posición estática. A partir del vértigo podemos sufrir alteraciones en el tono muscular, en la manera en que percibimos nuestro alrededor, obviamente en nuestro equilibrio, y puede ocasionarnos nistagmus. El nistagmus en sí se provoca a partir de un movimiento de los ojos y puede ser nistagmus horizontal, que es el que vemos aquí en esta imagen, de derecha a izquierda con un movimiento rápido, o el vertical de arriba hacia abajo. Ok, bueno, para percibir el equilibrio de una persona o un paciente existen diferentes pruebas que nos dan una imagen de cómo está este componente en el paciente. Existe la prueba de Rombeck, que va a ser prácticamente de manera estática. Vamos a posicionar al paciente en manera de firmes, como se muestra en la imagen, con las puntas de talones como se encuentran aquí, y de esta manera con los ojos cerrados el paciente tiene que estar un rato ahí para que nosotros designemos si este tiene oscilaciones hacia adelante, hacia atrás o hacia los laterales. Al momento de que el paciente tiene lateralizaciones, se va a clasificar como un Romberg positivo. Obviamente, de lo contrario, será un Romberg negativo. Para poner a prueba la prueba de Romberg, que es del equilibrio y la postura, le voy a pedir aquí a mi paciente que te pongas en posición de firmes juntando tus pies, bien derechita, y que cierres los ojos, por favor. Unos cuantos segundos vas a permanecer así, y yo voy a observar si no tienes un movimiento. Aquí, como podemos ver, es un Romberg negativo porque no tiene movimiento en su postura. Muy bien, listo. Ahora juntas tus pies uno delante del otro pegando punta con talón. Muy bien. Cierras tus ojos de nuevo y vamos a observar tu postura. Aquí tiene un pequeño movimiento que puede ser Romberg positivo, que tiene un poco movimiento hacia los lados. Listo. Y esta es la prueba de Romberg, del equilibrio y postura. Otra prueba fundamental para la comprobación del equilibrio es la prueba de Babinski-Weil. Esta prueba va a ser de manera dinámica. Vamos a poner al paciente a que dé 5 pasos hacia adelante y 5 pasos hacia atrás de manera repetitiva. Esto lo que nos va a ocasionar es que el paciente, al momento de ejecutarla, compruebe si este se oscila hacia alguna lateral o si realmente nada más sigue su camino.
Cuando un paciente está sano, por lo general tiene oscilaciones muy pequeñitas, no son tan distintivas y sigue de manera lineal. Cuando un paciente muestra una afección en su equilibrio, normalmente tiene un síndrome periférico en donde al caminar hacia adelante va a tener una lateralización hacia el oído enfermo. Al momento de tener su marcha hacia atrás, va a tener una lateralización al lado contrario. Bueno, esta es la prueba de Babinski. Primero vas a cerrar tus ojos, por favor. Vas a dar 5 pasos hacia adelante. Y enseguida vas a dar 5 pasos hacia atrás. Esto lo vas a repetir 5 veces. Listo. Bueno, podemos ver que hay una variación hacia el lado izquierdo, entonces podría haber una posible lesión en La ese. siguiente prueba sigue la de Unterberger. Bueno, en esta se le va a pedir al paciente que se ponga derecho y que empiece a marchar con los brazos levantados y con los ojos cerrados, y para ver si existe alguna desviación. Bueno, existen dos variantes, que es el síndrome vestibular periférico. En pues las oscilaciones marchan más hacia el lado que está enfermo en 45 grados, y en las lesiones centrales pues las oscilaciones laterales son más amplias, pero sin que exista una desviación muy significativa entre derecha o izquierda. Bueno, aquí vamos a hacer la prueba de Unterberger. Vas a extender tus brazos y vas a hacer una marcha de 50 a 100 pasos en tu mismo eje. Ok, listo. Entonces aquí vemos que no tiene ninguna lesión en su oído. Bueno, existe otra prueba que es la prueba de los índices. En esta prueba se le va a pedir al paciente que se siente en una silla y con sus brazos extendidos, con los dedos flexionados, excepto los índices, los va a tener así levantados, y el explorador va a hacer lo mismo en un movimiento. Se le va a pedir que cierre los ojos y se va a observar si tiene alguna desviación. Es negativo cuando el paciente no tiene ninguna desviación hacia ningún lado, y es positivo cuando pues hay una desviación hacia el lado de la lesión y al contrario de un nistagmus. Bueno, ahora vamos a aplicar la prueba de los índices. Te voy a pedir que tomes asiento, por favor, y que extiendas tus brazos